Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigos, amigas, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Aquí hablamos como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y aquí sí estamos comprometidos con el ciudadano de a pie, como usted, que quiere informarse de lo que ocurre, por ejemplo, en las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí vamos a ayudarle con desmenuzar los temas. Hoy, un tema importantísimo: nombres y apellidos de personajes que dejaron el gobierno para irse como asesores a empresas privadas nacionales o extranjeras y que han ayudado a la destrucción de la Comisión Federal de Electricidad, así con esas palabras fuertes, al saqueo del país. También tenemos que hablar de cómo hay manifestaciones incluso contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en Morelos por la construcción de la termoeléctrica y el gasoducto que pasará a 3 estados. No todos están contentos. Hay también fuentes del Estado Mayor Presidencial, en ese momento Estado Mayor Presidencial, que indican que Enrique Peña Nieto y la gaviota Angélica Rivera ya no vivían juntos durante el sexenio, que todo fue una simulación. Se queda confirmada la farsa. Estaremos hablando de ese y otros temas y obviamente vamos a enlazarnos en unos minutos hasta las afueras de Palacio Nacional con nuestro corresponsal Rafa Herrera, quien además tiene invitados especiales, porque una señora, todo parece indicar que no es periodista, pero habla de energía, habla de electricidad, habla de estos temas con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett. Pero además habla de un tema importantísimo que lleva al presidente Andrés Manuel López Obrador a decir que se van a acabar los lujos y la vida faraónica en consulados de Estados Unidos. En los consulados, 50 consulados de México en Estados Unidos, se va a acabar la vida faraónica. A eso se compromete el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay mucho que compartir con ustedes. Tengo una entrevista exclusiva con nuestro colega y amigo Rubén Luengas, un periodista abiertamente de izquierda, un periodista que abiertamente apoya a Andrés Manuel López Obrador, y yo abiertamente lo digo, lo admiro y lo respeto. En algún momento trabajamos en la misma compañía acá en Estados Unidos, en Telemundo. Él en Los Ángeles, un servidor acá en Chicago, y juntos enfrentamos las mentiras del expresidente Vicente Fox. A mí Vicente Fox en Chicago me dijo que había metido la mano para evitar que López Obrador llegara a la presidencia en 2006. Y cuando fue a Los Ángeles, le intentó mentir a Rubén Luengas. Pero afortunadamente entre los dos exhibimos las mentiras del expresidente Vicente Fox. También vamos a hablar del expresidente Felipe Calderón, que ya responde al presidente Andrés Manuel López Obrador por sus señalamientos de inmoralidad y estos contratos que tiene, estos puestos que tiene el expresidente Felipe Calderón con empresas privadas en relación a energía y electricidad. Y también tengo entrevista exclusiva con Miguel Torruco. Fíjese, estos últimos días han sido bastante intensos para el equipo de Sin Censura. Tengo entrevista con Miguel Torruco, el secretario de Turismo, quien nos recibió en sus oficinas el pasado viernes por la noche ya. Así que al pendiente, tenemos bastante para analizar, para compartir con ustedes, pero si me permiten, vamos a iniciar, como ya es una tradición aquí en Sin Censura, con lo más importante, lo que consideramos nosotros más importante de la mañanera. Vea cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta a Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, para que este a su vez dé a conocer la lista de los primeros personajes con nombre y apellido que han contribuido al saqueo, en este caso, de la Comisión Federal de Electricidad. Vea y escuche, porque la verdad deben los mexicanos de a pie prestar atención a estos nombres y seguirlos de cerca. Después de que son exhibidos hoy en la mañanera, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, hay un compromiso de entrada del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se va a acabar esto de trabajo para el gobierno, me llevo los secretos del gobierno y gano una millonada en la iniciativa privada. Es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentando precisamente a Manuel Bartlett.
Le voy a pedir al licenciado Bartlett que les dé a conocer los nombres de los funcionarios que, licenciado Bartlett, que les dé a conocer los nombres de los funcionarios que a conocer los nombres de los funcionarios que han trabajado y trabajan para las empresas particulares. Y lo más importante, que les dé a conocer cuál es el plan para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Ese era el compromiso de hoy y lo vamos a cumplir. Efectivamente, en este modelo neoliberal han participado funcionarios de diferentes etapas del gobierno mexicano, con lo que se crea una combinación entre los sectores privados y esas antiguas autoridades, que ha generado lo que se ha descrito, que en unos cuantos años la Comisión Federal de Electricidad, esta empresa histórica que electrificó al país en unos cuantos años, se haya reducido a una empresa que genera nada más el 50% de la energía, con toda una serie de mecanismos y desde luego con la participación de funcionarios públicos. Me encarga el presidente que recordemos quiénes han sido en este trabajo de destrucción a la CFE para colocarla de ser absolutamente suficiente en el país y convertirla hoy, hasta hoy digamos, en esta empresa que ha sido reducida por todos estos mecanismos. Tenemos en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, promotor de la primera ley que abre a la iniciativa privada, al sector público, a empresas extranjeras, la participación en un mercado que estaba exclusivamente atendido por la empresa pública CFE. En el periodo de Carlos Salinas, autor de esa ley, José Córdoba Montoya, que tiene todavía hoy, desde aquellos tiempos, participó en el negocio eléctrico, una vez que dejaron la presidencia, y tiene una empresa proveedora de servicios de energía, SADCB, que está actuando todavía en el país. Jesús Reyes Heroles González Garza, que fue secretario de Energía y director general de Pemex en la administración de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, ¿verdad? Ha sido participante en grandes empresas y ha participado en diversos consejos consultivos de energía como Energy Intelligence Group, Morgan Stanley Energy Partners, Mitsui de México y el Centro Mario Molina, con una actividad muy intensa en el sector privado después de haber sido secretario de Energía y director general de Pemex. Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes con Ernesto Zedillo, es presidente y director general del Consejo de Administración de una empresa IEnova, que
que tiene que ver con muchas actividades de generación de electricidad asociada con intereses privados y participa precisamente en este problema de estos ductos con contratos sin duda leoninos. Luis Telles, secretario de Energía y secretario de Comunicaciones y Transportes en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, es un asesor en toda una serie de empresas extranjeras como Kravis Roberts y actualmente empresas que proporcionan servicios de energía supuestamente limpios. Alfredo Elías Ayub, director general de la CFE en un largo periodo, en el periodo de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Es consejero independiente de Evergrid, que está vinculado a empresas extranjeras. Felipe Calderón Hinojosa, secretario de Energía de Vicente Fox, consejero independiente de esta empresa Evergrid, que ya se trató este tema en comunicaciones anteriores. Georgina Kessel Martínez, secretaria de Energía con Felipe Calderón, es consejera e independiente y actualmente directora de Iberdrola México. Jordi Herrera Flores, secretario de Energía con Felipe Calderón, consultor de energía y broker. A través de toda una serie de empresas ha trabajado al servicio de en diversas actividades de generación privada. Alejandro Fleming Kaufman, jefe de unidad de asuntos jurídicos de CENER de Felipe Calderón, es secretario y miembro de los consejos de Iberdrola México y Iberdrola México Renovables. Esa es una lista de las personas más destacadas, pero desde luego participaron en este proceso de privatización apoyando a empresas extranjeras privadas con asesores de sus propios grupos para dar el resultado en esta combinación de los antiguos funcionarios mexicanos con las empresas privadas que han venido ganando terreno precisamente por esta vinculación con intereses de alto nivel mexicanos que, haciendo uso de su experiencia, en un absoluto conflicto de intereses con lo que han representado. Muchas gracias, señor presidente. Son las palabras del director de la Comisión Federal de Electricidad, el señor Manuel Bartlett. Con esta lista que debe de darnos idea del saqueo, del trabajo, dice el presidente Manuel Bartlett, de destrucción de la Comisión Federal de Electricidad. Imagínense, personajes tan cercanos al expresidente Carlos Salinas de Gortari como Córdoba Montoya, que sigue todavía chupando como piojo de estas empresas con lo que sabe, con los secretos de los mexicanos, los secretos del gobierno. Es para darle miedo a cualquiera que precisamente se den estos nombres, y qué bueno que se dan, pero así como se dan estos nombres de personajes que están involucrados, que están verdaderamente metidos hasta el cuello con estas empresas extranjeras, pues sería también importante que se den a conocer los que están involucrados en asesorías de Pemex y de ahí para abajo, así como se da de la Comisión Federal de Electricidad. El tema importantísimo, relevante, y hay que hablar sin pelos en la lengua, sin censura. Gracias a Dios que con la frente en alto le puedo decir que aquí sí hablamos. Como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar. Ya quiero ver cómo salen los periodistas, los tradicionales de los medios que se han beneficiado de muchos de estos personajes y de sus relaciones, a criticarlos, a señalarlos, a cuestionarlos. O saldrá Ciro Gómez Leiva a salir en Televisión Nacional, como salió en su momento, a defender la honorabilidad de un Emilio Lozoya Austin. Pues no le sorprenda.